Bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de orientaciones para el fortalecimiento de las capacidades de autoevaluación. Mi nombre es Alejandra Rubio y el objetivo de esta cápsula es entregarles orientaciones para el fortalecimiento de la reflexión profunda, prácticas, evidencias y recomendaciones. Esta cápsula está dirigida a los equipos pedagógicos, las directoras y directores de los centros educativos y los asesores técnico-pedagógicos de las entidades sostenedoras que participaron del DIT Profundiza. Para empezar a adentrarnos en el tema de la reflexión profunda, revisaremos qué dicen los referentes teóricos sobre la reflexión profunda en el contexto de la autoevaluación. Podemos decir que la reflexión profunda es la habilidad de detenerse y analizar críticamente los procesos de gestión en un centro educativo, utilizando evidencias para entender y mejorar las prácticas. Además, se busca adaptar los hallazgos a las necesidades específicas de cada centro educativo, promoviendo soluciones que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Por otra parte, la reflexión profunda debe ser un proceso continuo y sistemático que permita a los equipos identificar las causas fundamentales de los problemas educativos que se vivencian. Entonces, en resumen, podemos decir que la reflexión profunda es una capacidad que potencia los procesos de autoevaluación, porque a partir de ella se pueden ir construyendo y cimentando los caminos para una cultura de la autoevaluación que permite el análisis crítico, ¿ya? Y también la capacidad para identificar dónde se encuentran las oportunidades de mejora para poder promover soluciones que puedan favorecer finalmente a las oportunidades que se entregan a los niños y a las niñas, ¿cierto? Sigamos revisando entonces ¿qué dicen los referentes del nivel de educación parvularia en referencia a la reflexión profunda? Primero tenemos los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos de educación parvularia. Estos establecen que la reflexión profunda es parte fundamental de la autoevaluación institucional para mejorar la gestión educativa. Una reflexión crítica y basada en evidencias es fundamental para el desarrollo profesional de los equipos y la mejora continua de la gestión educativa. Las bases curriculares de la educación parvularia, por su parte, articulan la reflexión profunda como una herramienta para garantizar que las prácticas educativas estén alineadas con los principios pedagógicos y con los objetivos curriculares. Por último, el marco para la buena dirección y liderazgo de educación parvularia promueve la creación de una cultura organizacional que favorezca la reflexión crítica como práctica habitual. Se integra con el liderazgo distribuido porque permite la participación colectiva en la reflexión y en la búsqueda de soluciones. Revisemos ahora sugerencias de prácticas que promueven la reflexión profunda en el contexto de la autoevaluación. Las primeras estrategias que vamos a revisar son estrategias que son sugeridas para la dirección de cada centro educativo. Las primeras estrategias son para favorecer el análisis crítico de las prácticas y procesos. Estas habilidades de análisis crítico de las prácticas y procesos son habilidades determinantes para favorecer la capacidad de reflexión profunda. Como primera estrategia está desarrollar sesiones regulares de reflexión, en donde se identifiquen en equipo situaciones de análisis que pueden ser de prácticas pedagógicas, prácticas cotidianas o prácticas de gestión que desarrolla la comunidad educativa. La segunda estrategia es poder transformar algunas de esas situaciones del punto número 1 en estudios de casos, que también se llaman casos ejemplares,
donde se presenten análisis críticos por parte del equipo, permitiendo identificar espacios de mejora. Estos casos se pueden volver a utilizar como referencia cuando ocurren otros casos similares. Otra sugerencia es promover espacios donde se valore el análisis crítico del equipo respecto a su trabajo profesional. También sobre su trabajo pedagógico con los distintos actores de la comunidad. Aquí el análisis crítico de algún modo está centrado en poder abrir espacios en donde se recojan opiniones que estén en consenso, pero que también demuestren ciertos disensos frente a una problemática analizada. Frente a todos esos elementos, entonces podemos valorar el análisis crítico como un elemento que permite profundizar en la reflexión profunda. Como última sugerencia está priorizar talleres o espacios de perfeccionamiento en uso de datos para el análisis de casos o procesos en la educación parvularia, considerando evidencia conceptual y de documentación pedagógica sobre evaluaciones, diagnósticos e información cualitativa de los procesos que viven los niños y las niñas, así como también de la gestión educativa. Otras estrategias que favorecen la búsqueda de soluciones e identificación de implicancias, que son dos habilidades que también están relacionadas con la reflexión profunda, es, por ejemplo, facilitar talleres para el equipo, en donde se puedan generar soluciones innovadoras a partir de procesos creativos, estructurados, como por ejemplo la metodología del Design Thinking, considerando empatía, definición, ideación, prototipado y prueba de estas soluciones para ver si nos ayudan, ¿cierto?, a identificar elementos de mejora. Pero también se pueden buscar metodologías junto al equipo que se ajusten a las necesidades del centro, que nos ayuden a identificar el origen de las situaciones críticas o de las situaciones desafiantes y que puedan responder de manera atingente a las necesidades de cada centro educativo. Una tercera sugerencia es realizar análisis comparativo de buenas prácticas. Es decir, podemos buscar buenas prácticas que representen las situaciones críticas que nosotros estamos viviendo y podemos identificar qué prácticas se han utilizado en instituciones similares a las nuestras, que tengan como la misma dependencia o la misma cantidad de matrícula o que tengan desafíos comunes. Y podemos entonces adaptar esas ideas innovadoras a la realidad de nuestro propio centro educativo. Por último está considerar registros y reflexiones constantes antes, durante y después de la implementación de acciones destinadas a la mejora de aspectos de la gestión educativa. Ahora vamos a revisar estrategias sugeridas para la entidad sostenedora. Algunas estrategias para favorecer el análisis crítico de las prácticas y procesos son facilitar la capacitación de los equipos en análisis crítico, es decir, organizar, como entidad sostenedora talleres periódicos para los equipos educativos enfocados en el uso de datos para el análisis crítico de las problemáticas de gestión. Otra estrategia es apoyar la identificación de prejuicios en el equipo educativo, promoviendo talleres donde los equipos trabajen en la identificación y discusión de prejuicios en sus prácticas cotidianas. Ojalá que estos talleres sean facilitados por expertos en análisis crítico, porque es importante reconocer los prejuicios en todo tipo de situaciones de reflexión profunda, básicamente porque analizar problemáticas de la gestión educativa basados en prejuicios y suposiciones no ayuda a realizar un análisis con perspectiva crítica, porque son análisis que vienen desde el punto de vista subjetivo de las personas.
Y por eso es importante poder identificar los prejuicios que están presentes a la hora de analizar críticamente las prácticas y los procesos. Por último, promover la evaluación continua de las decisiones, es decir, establecer una revisión periódica de las decisiones tomadas por los equipos educativos, asegurando que se mantengan alineadas con las necesidades y desafíos identificados. Seguimos avanzando entonces en estrategias para favorecer la búsqueda de soluciones e identificación de implicancias. Primero está el uso de evidencia en la toma de decisiones. Para eso podemos desarrollar sistemas de recopilación de datos institucionales que los equipos educativos puedan utilizar para fundamentar sus decisiones y también asegurar que los equipos pedagógicos reciban información continua en la interpretación de datos y en el uso de evidencia para la toma de decisiones. Como una segunda estrategia está la identificación de variables en la resolución de problemas. Y para esto podemos desarrollar mapas de recursos y necesidades en colaboración con los equipos educativos para identificar factores que afecten la gestión, facilitando un análisis multifactorial de las problemáticas. Además, podemos apoyar la planificación de escenarios y soluciones que aborden simultáneamente las variables identificadas en los análisis de los equipos. Ahora vamos a revisar qué prácticas no promueven la reflexión profunda. Primero, evitar conversar de situaciones críticas o complejas para no crear conflictos internos, incluso cuando ocurren frecuentemente. Otra práctica que no promueve la reflexión profunda es limitar espacios de conversación y análisis del equipo sobre su trabajo pedagógico con los diferentes actores de la comunidad. Otra práctica que no promueve la reflexión profunda es considerar que las creencias y prejuicios personales son un elemento de análisis válido para las situaciones críticas o desafiantes. Y por último, omitir el uso de datos o el análisis crítico de información para fundamentar decisiones pedagógicas y conclusiones grupales. Con esto entonces estamos dando por finalizada la revisión de la cápsula de orientaciones para el fortalecimiento de la reflexión profunda. Pero si ustedes quieren seguir indagando más sobre esta capacidad de reflexión profunda, les dejamos aquí 2 recursos que les pueden ayudar a seguir investigando acerca de este tema. Por mi parte, es todo. Los dejo y las dejo cordialmente invitadas e invitados a seguir revisando las siguientes cápsulas de orientaciones que van a estar disponibles en la página web del DID. Muchas gracias.